Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase virtual número 2 de Administración Financiera. Luego de haber repasado algunos aspectos introductorios de la materia, la organización de la misma, revisar algunas cuestiones del funcionamiento financiero y la evolución histórica de las finanzas, la idea de hoy es comenzar con trabajar con algunas herramientas de diagnóstico financiero. Eh, la estructuración de la materia va de alguna forma de menor a mayor, es decir, en la primera parte lo que intentamos estudiar son todas herramientas de diagnóstico, algunas de las cuales ustedes han revisado y han practicado en otras materias. Por ejemplo, si hablamos de la relación entre una variable con respecto a otra de un rubro o una cuenta del balance, puntualmente nos referimos a índices o ratios, seguramente ustedes han trabajado ya con esta herramienta. Nosotros vamos a revisar y a darle la impronta desde el aspecto del análisis estrictamente financiero. Hoy nos toca introducirnos en un tema que tiene que ver precisamente con diferenciar lo que sería el ciclo corto del dinero del ciclo un poco más largo o el ciclo operativo de aquel ciclo que se define como más de largo plazo. Normalmente a mí me gusta más hablar de finanzas operativas que hacen a la gestión operativa del negocio: comprar, pagar, vender, cobrar, que hablar de finanzas de corto plazo. Prefiero precisamente hablar de finanzas operativas, y cuando me refiero a largo plazo prefiero hacerlo de finanzas estructurales. Lo que vamos a revisar es aspectos que hacen precisamente a esta gran definición, a estas dos grandes corrientes que se dan. Muchos tratadistas hablan de finanzas de corto plazo y de largo plazo. Me gusta más el concepto de hablar de finanzas operativas y de finanzas estructurales. Bien, eh, y revisar algunas herramientas de diagnóstico que nos permita de alguna forma poder analizar cuáles son los aspectos más importantes que hacen a la gestión financiera de la empresa. Aunque afortunadamente el fenómeno va siendo cada vez menos frecuente, todavía hoy existen ciertos directivos que tienen responsabilidades funcionales en cuanto a esto que señalamos, que tiene que ver con la gestión operativa, y que de alguna manera tienen una imagen o una impresión muy confusa en cuanto a la dirección financiera de la empresa. Por algunos de estos perciben que las finanzas son algo colateral, algo como un servicio de tipo staff, suficientemente alejado de las funciones y responsabilidades que ellos tienen como para tener que preocuparse de los aspectos estrictamente financieros. Y lo peor de todo esto es que el impacto financiero de las decisiones que estos operativos
que estos directivos toman con frecuencia son a veces tanto o más importante que el impacto que tienen las decisiones financieras básicas de tipo estructural o de largo plazo. Eh, por lo tanto, lo que nos proponemos es intentar reconocer que las finanzas no solo son un tema estrictamente de la dirección financiera, sino que también es un tema que todo directivo que tenga responsabilidades funcionales sobre los recursos de la empresa, y entiendo que raro será aquel que no los tenga, tiene que manejar estos conceptos financieros que vamos a intentar explicar seguidamente. Cuando señalábamos que vamos a trabajar en la primera parte con el análisis y el diagnóstico de algunas herramientas para poder evaluar el funcionamiento de la empresa, nos preguntamos entonces cómo miden el desempeño las organizaciones. Y acá hay tres conceptos que los tenemos en esta diapositiva claramente identificados, que tienen que ver con rentabilidad, crecimiento y sostenimiento de la ventaja competitiva. Estos tres aspectos, tres conceptos, tres diferenciales que van a ser sumamente importantes mantenerlos y desarrollarlos en el tiempo de la empresa. Como habíamos definido claramente cuál era el objetivo financiero de la empresa, es importante recalcar lo que decía Igor Ansov, un ingeniero matemático que también hizo sus incursiones en materia de management, y él ponderaba que el objetivo que tiene cualquier organización es perdurar en el tiempo. Claramente la perdurabilidad o la perpetuidad como objetivo organizacional tiene mucho que ver con el objetivo financiero de la empresa que nosotros habíamos ya definido. Lógicamente, para cumplir ese objetivo, acá nuevamente nos marcan estos tres grandes value drivers que tienen que ver con rentabilidad, crecimiento y sostenimiento de la ventaja competitiva. Rentabilidad, porque lógicamente una empresa privada que no genera rentabilidad no tiene capacidad de generar ganancias y consecuentemente el destino de esta empresa sería la desaparición. Pero no solamente es importante generar rentabilidad, sino que también hay que crecer. ¿Cuál va a ser el ritmo de crecimiento que puede llegar a ser sostenible en el tiempo? Este es un tema que tiene que ver con una de las herramientas que vamos a intentar ver seguidamente. Medir o crecer adecuadamente o armoniosamente es un desafío importante en las organizaciones. A veces crecer no significa que vamos a perdurar en el tiempo, pues pueden cambiar drásticamente determinadas variables y ese crecimiento mal planificado o poco diagramado se transforma en un crecimiento descontrolado y termina resultando muy complejo para llevarlo a cabo y pone en riesgo la perdurabilidad de la empresa. Pero siendo rentables y creciendo armoniosamente, también es importante analizar que la empresa no está sola
en el mercado o en el sector donde ella compite. Consecuentemente, va a ser también muy importante manejar el sostenimiento de la ventaja competitiva. Esto es, cómo hacemos mejor las cosas que nuestros competidores. Eh, y sostener la ventaja competitiva en un mundo donde la tecnología hace que las cosas se imiten muy rápidamente, o lo que se descubre y se patenta puede ser utilizado por la competencia, hace que, bueno, hay que de alguna forma ingeniarse de determinadas herramientas como para poder sostener esa ventaja competitiva en el tiempo. Algunos ejemplos tiene que ver como Coca-Cola, ¿no? Que guarda cuidadosamente su fórmula, o Microsoft con sus sistemas operativos y herramientas funcionales en cuanto a su software, o otras empresas que brindan servicios o productos que son siempre bien demandados y obviamente están siempre a la vanguardia con respecto al sector donde ellos compiten. Remarco entonces dos ideas básicas. Una buena formación en las finanzas asociadas a las operaciones es imprescindible para cualquier directivo de un área funcional, ya sea el gerente de compras o el de producción o el comercial o el de recursos humanos, etc. Y la segunda idea es que la coordinación entre la dirección financiera y las direcciones operativas debe ser tan intensa como la que deben tener estas direcciones entre sí. En relación a este último punto, a cualquier directivo le puede parecer obvio que las compras deben ajustarse a los planes de producción y que estos deben tener en cuenta las previsiones de venta. Lo que intento ahora es poner de manifiesto es que todo esto debe tener también en cuenta las implicaciones financieras, es decir, no solo el impacto que genera en la cuenta de resultados, sino en el balance en su conjunto. La propia descoordinación entre estas direcciones funcionales o estos responsables de otras áreas puede tener efectos financieros sumamente significativos, por ejemplo, por acumulación de stocks o por plazos de pago muy largos o por una gestión de cobranza inadecuada. Por eso remarcamos la importancia de esto. La necesidad entonces de tener adecuados mecanismos de diagnósticos y procedimientos de acción preventiva por parte de los directivos ha mostrado esto claramente y en muchos casos de forma muy dramática las diversas crisis económicas que se han sucedido en las últimas décadas. Estas crisis, por ejemplo, han puesto claramente de manifiesto un inadecuado gerenciamiento financiero. ¿Cuál es el escenario más habitual? Normalmente suelen presentarse las crisis porque se identifica con una falta de liquidez. Esa falta de liquidez se va deteriorando hasta que la empresa finalmente no puede cumplir con sus obligaciones y suspende lógicamente los pagos. Algunas de estas suspensiones, o como conceptualmente se puso muy de moda, ¿no? O algunos reperfilamientos de estos pagos, son a veces absolutamente inevitables.
El modelo más típico es el que de la empresa que a base de acumular pérdidas comienza a descapitalizarse en forma continua. Esos capitales propios perdidos se van reemplazando con fondos ajenos, normalmente de corto plazo y con un costo elevado, lo que hace que esto impacte en mayores pérdidas, hasta que finalmente esta situación es completamente insostenible. Pero este no es el único caso. Hay otras empresas que también se han encontrado con dificultades y dificultades financieras, ¿no? Claramente, y sin haber tenido pérdidas en el estado de resultados. En una gran mayoría de ocasiones, estas dificultades han sido asociadas a una deficiente gestión financiera de los recursos operativos o los recursos de largo plazo que la empresa tiene comprometidos en las operaciones. Recordemos entonces que la dirección financiera tiene como misión principal obtener los recursos apropiados en lo referente a la cuantía, costo y plazo para financiar en todo momento las inversiones necesarias para cumplir con los objetivos de la empresa. Destaco entonces dos aspectos importantes, es decir, por una parte hablamos de lo que tiene que ver con la obtención de recursos, como de inversiones, subrayando con esto que las responsabilidades de la dirección financiera se extienden tanto al origen como a la utilización de esos recursos, ¿no? Esto tiene que ver con el enfoque moderno del análisis financiero que, por ejemplo, citábamos en la clase virtual, que el profesor Mao hacía referencia, por ejemplo, a las críticas vinculadas a lo que era la teoría tradicional de finanzas. Bien, hasta acá entonces lo que resalto fundamentalmente de estas dos ideas básicas y fundamentales. En esta diapositiva estamos viendo entonces un típico balance en bloques, donde el activo implica dónde vamos a emplear o aplicar los recursos que siempre consideramos que son escasos. Esto claramente tiene que ver con las decisiones de inversión. Y del otro lado, donde ubicamos el pasivo en el otro cuadrante, son los orígenes de recursos, y estos orígenes son los que fundamentan las decisiones de financiación, ya sea de decisiones de fondos ajenos o de fondos propios, donde aquí entonces estaríamos involucrando a las políticas de dividendo. El esquema recoge simplemente una agrupación de activos y de pasivos por el criterio del plazo, que resulta extremadamente conveniente para comenzar a de alguna forma tratar de explicar lo que vamos a analizar. En el activo vemos un concepto que tiene que ver con el activo circulante, que sería el activo de corto plazo. Ahí normalmente nos encontramos con las cuentas bancarias, las cuentas de los clientes, otras deudas, inventarios de materias primas, productos terminados o producción en proceso. Y en el activo inmovilizado normalmente encontramos los bienes de uso, ¿no? Que serían terrenos, edificios, maquinarias, instalaciones y otras inversiones de tipo permanente. Por el lado del pasivo, a corto plazo
encontramos el dinero que nos prestaron normalmente nuestros proveedores o bancos o acreedores. Sí es importante diferenciar que en el caso de los proveedores hablamos siempre de un recurso espontáneo, porque obviamente los proveedores son quienes nos suministran productos o servicios con la simple promesa de pago. En cambio, si tuviésemos un préstamo con un banco, ya esto implica el pago de una tasa de interés. Por esta razón hablamos de finanzas operativas en lugar de finanzas de corto y de finanzas estructurales en vez de finanzas de largo. Es decir, normalmente hablamos de dos tipos de cuestiones de planteamiento que tienen que ver con las finanzas estructurales y cuestiones de funcionamiento que precisamente tiene que ver con la gestión operativa del negocio. La idea es comenzar a analizar un poco estos aspectos que tienen que ver precisamente entre la gestión operativa que se va a dar entre el activo circulante y el pasivo de corto, y las cuestiones más de largo plazo de la empresa, que tiene que ver con el planteamiento mismo del negocio. Estamos hablando de la obtención de recursos permanentes para ser precisamente invertidos en aquellos activos que van a generar la base estructural para un correcto funcionamiento del negocio. Avanzando entonces con el tema y tratando de profundizar este aspecto que hacen a las cuestiones de funcionamiento frente a las cuestiones de planteamiento, vemos en esta diapositiva, siguiendo con el concepto, aparece este concepto de necesidades operativas de fondos del lado del activo, dentro de las cuestiones de funcionamiento, y el concepto de fondo de maniobra relacionado con cuestiones de planteamiento. Vamos a poner un ejemplo para que vayamos entendiendo estos conceptos. Suponemos que un grupo de amigos, algunos de ustedes, se proponen crear una nueva empresa. Cuando piensan en el planteamiento de la empresa, las primeras cuestiones que seguramente van a surgir son el dinero que como capital o fondos propios van a inyectar en ese negocio, en la empresa, cada uno de los socios que conforme esa sociedad. Juntamente con esto, se suelen hacer también algunos determinados planteamientos por lo que se refiere a las necesidades de equipamiento, es decir, al inmovilizado. Por ejemplo, compramos o alquilamos un local o un edificio para las oficinas, adquirimos una máquina o compramos vía leasing. También se pueden explorar posibilidades de obtener financiamiento externo. En resumen, el planteamiento de la propia empresa determina el capital, la deuda a largo plazo y el inmovilizado inicial. Con el dinero de la diferencia entre los recursos a largo plazo y el inmovilizado, suele entonces iniciarse lo que denominamos el funcionamiento de la empresa. ¿Qué entendemos por cuestiones de funcionamiento? Si lo observamos en este cuadrante, las partidas que componen el activo circulante
y una buena parte de las que componen el pasivo a corto plazo tienen que ver precisamente con el volumen de operaciones de la empresa. Si las ventas crecen, normalmente crecen los deudores por venta. Al crecer las compras, porque obviamente necesito más materia prima para esa venta, también crece el volumen de crédito con los proveedores. En otras palabras, las partidas entonces del activo circulante y del pasivo a corto plazo quedan profundamente afectadas por la gestión operativa diaria. A veces mucho más profundo si nos encontramos con aspectos de negocios estacionales, pero siempre hablando de aspectos estrictamente operativos. Por el contrario, el volumen del inmovilizado y el de los recursos permanentes es mucho más estable y varía fundamentalmente en función de decisiones de tipo más específicas. Por ejemplo, como decíamos antes, adquirir una máquina, proponer una ampliación de capital, etc. A través entonces de este tipo de decisiones buscamos procurar un equilibrio entre los recursos y las inversiones a largo plazo de acuerdo al planteamiento que finalmente tengamos. Con esto entonces, para de alguna manera ir clarificando una cuestión que es importante dilucidar, es si una empresa empieza a evidenciar problemas financieros manifestados normalmente a través de dificultades para cumplir con obligaciones y la escasez de recursos en general es el origen de los problemas. La pregunta crucial es si la empresa está mal planteada o si funciona mal porque hay una mala gestión operativa. Cualquier método de análisis o diagnóstico que ignore esta pregunta, entonces obviamente va a estar viciado el análisis desde su propia raíz. Antes de explicar algunos conceptos que surgen de la visualización de esta diapositiva, voy a explicar o a contarles un pequeño ejemplo que tiene que ver con un caso concreto de una empresa textil donde presenta sus balances y sus cuentas de resultados, pero en la inmediatez del día a día, la discusión que la dirección financiera con el resto de los directivos de la organización ponían de manifiesto era que había una situación de falta de tesorería. Esto estaba evidenciada porque con el saldo que había en bancos y en la caja no equivalían a las compras de un día y obviamente esto analizándolo con las deudas de corto plazo, había un alargamiento en el plazo de pago a proveedores de más de 30 días sobre los plazos promedios concedidos por estos proveedores. La situación aparece como peligrosa porque algunos de los proveedores, sobre todo importantes e imprescindibles para mantener el proceso productivo, amenazaron con no vender si no es de contado, a menos que se liquiden algunos stocks pendientes. Esto obviamente sería
medio difícil de poder realizar. Por otra parte, la empresa sigue siendo rentable y de acuerdo al sector donde la misma se encuentra en ese momento, tiene ciertas posibilidades de crecimiento. La primera pregunta que surge es: ¿qué es lo que está fallando? ¿Los problemas se pueden resolver, al menos de momento, si los socios hicieran un aporte de capital? Posiblemente la empresa podría atender sus obligaciones. Pero acá cabe hacerse otra pregunta. ¿Este es el problema de raíz de todos los problemas? ¿Es un problema entonces de tipo estructural y no de funcionamiento? ¿Se trata simplemente que la empresa entonces estuvo mal planteada? Un rápido análisis de los inventarios revela que la fabricación es bastante eficiente, se mantienen los inventarios dentro de un curso razonable, teniendo en cuenta el ciclo de fabricación. También la empresa parece que tiene una buena coordinación entre producción y ventas. Los inventarios finales se mantienen en un plazo razonable, 15 días de fabricación. Surge entonces un problema que, al analizar los inventarios de materia prima, que se suponen un volumen superior a las necesidades de 4 meses de fabricación y que efectivamente incluyen ya algunos géneros obsoletos. En términos operativos, entonces el volumen de recursos invertidos en excesos en materias primas resulta ser más del doble del que sería necesario para atender puntualmente todos los pagos pendientes. La empresa ha tenido entonces un problema de funcionamiento, probablemente para conseguir mejores precios y por tanto una mejora en la cuenta de resultados. Efectivamente se han compras a más o menos de grandes volúmenes, pero sin considerar precisamente el efecto que ello traería aparejado precisamente en el balance y en la disponibilidad de recursos. Conclusión: un mal funcionamiento operativo, entonces, motivado en su origen por la intención de mejorar resultados, puso en riesgo la propia continuidad de la empresa, que en realidad no estaba perdiendo dinero ni tampoco estaba mal planteada, sino que efectivamente se trataba de un problema estrictamente de gestión operativa, malas compras o aprovisionamientos de materias primas. ¿Qué es entonces lo que estamos refiriéndonos? El problema estaba en esto que denominamos NOF, necesidades operativas de fondos. ¿Qué componen las NOF? Caja y bancos, deudores por ventas, inventarios, y reúne aquellos pasivos que no tienen costos, que podemos decir que son, como dijimos antes, espontáneos, como es el caso de los proveedores. Normalmente, cuando uno planifica sus necesidades operativas de fondos, lo que puede llegar a tener es que el fondo de maniobra, por el otro lado, tenga que una necesidad de recursos negociados, que sería entonces la diferencia entre las necesidades operativas de fondos reales y el fondo de maniobra,
que efectivamente surge a partir de los fondos. Acá me detengo un instante en este concepto. Hablamos de necesidades operativas de fondos reales. ¿Qué quiero decir con reales? Son las que surgen estrictamente del balance. Normalmente, desde el punto de vista del planeamiento financiero, solemos planificar esas necesidades operativas de fondos en un escenario más o menos idílico, es decir, si todo funcionaría bien, de acuerdo a nuestras políticas financieras, tendríamos lo que definimos nuestras NOF teóricas. Por supuesto, luego de la gestión operativa, o al cabo de la gestión operativa, surgen las necesidades operativas de fondos reales. ¿Y qué puede llegar a suceder? Si nosotros de alguna manera sobredimensionamos nuestras necesidades operativas de fondos frente a los recursos provenientes del fondo de maniobra, la diferencia entonces nos va a arrojar la necesidad de recursos negociados. ¿Qué conceptos son los que tienen que ver con la necesidad de recursos negociados? Por ejemplo, las líneas crediticias, por ejemplo, los impuestos que tenemos que pagar, los sueldos que se devengaron y que sabemos que tenemos un plazo para poder cubrirlos. En fin, pasivos que forman parte de la propia dinámica del negocio y decimos que son negociados porque están dentro de los parámetros que nos proponemos en nuestras políticas financieras. ¿Qué pasa cuando esos recursos finalmente no son negociados? Ya pasan a denominarse recursos forzados, es decir, cuando por ejemplo nos atrasamos en el pago de determinados impuestos, cuando no podemos pagar sueldos, cuando no podemos pagar las obligaciones con proveedores, ya ahí efectivamente hay una parte de esa necesidad de recursos negociados que pasan a ser recursos forzados. Por el contrario, cuando tenemos sobredimensionado el fondo de maniobra, nos vamos a encontrar con una situación de extrema liquidez y consecuentemente el equilibrio vendrá por un exceso de tesorería, ¿no? Que es el segundo cuadrante que precisamente podemos identificar con las letras E, T. Bien, la idea hasta acá entonces pasa por entender cómo se originan, cuál es el flujo de estos conceptos. Veamos claramente entonces que el concepto de fondo de maniobra, que a veces en alguna literatura financiera aparece como si fuese el capital de trabajo, ¿no? El activo corriente menos el pasivo corriente, claramente estamos poniendo ese concepto del lado del pasivo, ¿no? Como un concepto mucho más estructural que relacionado a lo que tiene que ver con la